Yo al presidente lo oigo criticar a los periodistas, criticar a la sociedad civil, pegarle a ciertos empresarios, pero nunca pegarle a los partidos de oposición. Él generaliza sobre sus adversarios, pero con ellos tiene un pacto. Mi pregunta sería, ¿están en esa cárcel estos partidos de oposición? Creo que Maite tiene mucha razón cuando dice que acaso López Obrador no es la única causa o el único responsable de esto que estamos viviendo. Es un poco, yo pondría el paralelo con otro populista, el que afortunadamente ya salió del mapa, el expresidente Trump en Estados Unidos. Trump fue un fenómeno muy especial, pero responde a una antigua tradición populista reaccionaria en los Estados Unidos, muy profunda, muy arraigada, que ha tenido diferentes cabezas a lo largo de décadas. Bueno, yo creo que el presidente López Obrador es el fruto de una antigua corriente populista que se gestó dentro del PRI, una corriente nacionalista revolucionaria que tiene raíces en el sistema político mexicano, sin duda alguna. Tiene raíces en los partidos políticos y sobre todo, desde luego, en el PRI, el viejo partido del nacionalismo revolucionario autoritario. Así que hay una cierta ligazón. De alguna manera, López Obrador triunfó gracias a la reforma, a las reformas que produjeron la transición democrática. La transición democrática fue aprovechada por López Obrador y por eso ganó con la ayuda principalmente, aunque no exclusivamente, del PRI. Y sobre todo del gobierno de Peña Nieto. Falta analizar los mecanismos concretos como esto ocurrió. Los más evidentes es que sacó de la competencia prácticamente a Ricardo Anaya, pero hay otras cosas que están ocultas. Se ha hablado de un pacto, dudo que haya habido algún pacto, o por lo menos un pacto con el presidente Peña Nieto y López Obrador, lo dudo bastante, pero sí hubo una serie de acuerdos y hubo un flujo masivo de votos priistas que responden a esta antigua tradición. Así que López Obrador es en realidad la continuación de ese viejo autoritarismo y de esa vieja corrupción, porque él se queja mucho de la corrupción de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. La peor corrupción en México es la corrupción de esa época que para él es dorada, la época de Díaz Ordaz, por favor, el gran represor, antes López Mateos, Echeverría, López Portillo, eso sí era gran corrupción. La de los tiempos recientes se queda pequeña al lado de aquello, pero era una corrupción que iba acompañada de gran represión, de falta de libertad de expresión. Bueno, una cosa, eso es lo que él representa, y eso es, por ejemplo, es lo que es verdaderamente tóxico y dañino en sus posiciones políticas. Así que él está intentando recuperar esa tradición que yo he simbolizado en la imagen del ajolote, porque cristalizó en el surgimiento de una idea de la identidad nacional, ¿no? Del mexicano, con todas las peculiaridades que describo en La jaula de la melancolía y que yo ahora evoco. Bueno, esa tradición no es él solo, él es una pieza más de todo eso y tiene una base popular que sí siente que ese llamado por ese tipo de política tradicional que no ha desaparecido del sistema político mexicano.